Hola familia, amigos, bienvenidos a los Caminos de la Vida con Walter. Bendiciones para todos, un gusto saludarlos una vez más, compartirles otro nuevo video de acá de mi cantón, El Reparadero. Hoy les vamos a hablar un poquito de la historia de la escuela de nuestro cantón. Ahorita precisamente vamos a tocar el tema de la escuela, como decimos, de acá abajo, cerca de la Ceiba, porque tenemos dos escuelas. Así que aquí nada más me encuentro con tío Tito Rivas, ya que él nos está colaborando para que este video sea un éxito, ya que tiene mucho potencial sobre la historia de la familia y de nuestro cantón. Así que el conocimiento que él tiene, él lo está compartiendo con nosotros. Así que le quiero preguntar a tío Tito que, ante todo, gracias por aceptar la invitación y quiero que los compartan. Primero le voy a preguntar, antes que existiera esta escuela que actualmente tenemos, ¿a dónde era la escuela o si es que había escuela acá en el cantón? Yo creo que no sería como, no tendría como mucha gracia hablar del desarrollo de la infraestructura, ¿verdad? De la escuela, ¿verdad? Sino hablar de los esfuerzos por la educación en Reparadero. Yo creo que hay muchos datos, ¿verdad?, importantes que aquí se desconocen. Y yo sí quisiera aprovechar la oportunidad, aunque sea dar unos ligeros pincelazos sobre esta cuestión. Obvio, nosotros venimos, ¿verdad? Reparadero viene, ¿verdad?, de la existencia y disolución de la gran hacienda San Lorenzo del Reparadero. Obvio, cuando se dio la época colonial, ¿verdad?, en que funcionó la gran hacienda, ¿verdad?, habían, claro, ilustres, pero esos ilustres vinieron de España, ¿verdad? Entonces, y había algún esfuerzo, ¿verdad?, educativo, ¿verdad?, pero muy reducido a nivel de las familias de élite, ¿verdad? Y resulta que después de la independencia centroamericana, que fue vendida la hacienda de la San Lorenzo Reparadero, ¿verdad?, comienza una nueva administración en donde nosotros tenemos un poquito de más datos, tanto escrito como memoria contada. Entonces, los primeros esfuerzos netos aquí es, uno, es que en alguna medida, ¿verdad?, se apoyó principalmente a alguna gente de aquí de Reparadero, algunas personas de Reparadero, jóvenes en aquel tiempo, ¿verdad?, que tuvieron la oportunidad de estudiar en la Escuela de Artes, ¿verdad?, José Mariano Méndez, que por cierto, el padre José Mariano Méndez, tuvo mucho que ver, ¿verdad?, con la administración de la gran hacienda San Lorenzo del Reparadero, y fue él quien precisamente celebró la subasta para su venta. Pero ahí queda también la tradición de los compradores que tenían una estrecha relación con el cura José Mariano Méndez, ¿verdad? Y esto posibilitó de que muchos, ¿verdad?, descendientes de estos tuvieran acceso, ¿verdad?, a la escuela esta. Por ejemplo, muy contados personas, ¿verdad?, sí tuvieron formación en esta escuela. Uno de ellos, José Antonio Rivas, mi tío, hermano de mi papá, tío Santiago Rivas, ¿verdad?, que por cierto eran reconocidos como los ingenieros, esos son los que se dedicaban a medidas y esas cosas, y ellos estuvieron ahí. Tío Jerónimo Rivas también, ¿verdad?, estudió también en esta escuela. Y así otros, ¿verdad?, pero muy escasos los nombres que podríamos mencionar. Es de esa manera como se desarrollaba, se atendía a la cuestión educativa, pero no en masa, al Reparadero. Ahora, se aparece por ahí en 1954, por ahí no, un esfuerzo que hubo, por cierto, de un famoso maestro orante. El maestro orante, desconozco su nombre, ¿verdad?, pero él era guatemalteco. Era un guatemalteco, ¿verdad?, que vino aquí huyendo porque era perseguido político allá en Guatemala y viene a esconderse por estos lados. Pero en estos lados, ¿verdad?, supieron pues de que era una persona ilustre, ¿verdad?, y mi abuelo Catarino Rivas lo contrató para que le diera clases por lo menos a sus hijos. Entonces, resulta de que para poderle dar clases a sus hijos, ¿verdad?, tenían que utilizar una pizarra que no había, pero improvisaron una pizarra por ahí, ¿verdad?, y como no había tiza para escribir, entonces mandaban a los hipotes
¿verdad?, a conseguir tiza al cerro de la mina. Ah, okay. Como yeso, sí, sí. Ese yeso, ¿verdad? Y entonces ahí conseguían el yeso, digamos, ¿verdad? Lo moldeaban, ¿verdad? Entonces, pero chistoso pues porque dice el maestro Orante, yo necesito aquí para que quede fija la pizarra, hay que apoyarla en un burro. Un burro se le llama, ¿verdad?, a un mueble, ¿verdad?, que tiene sostén, ¿verdad?, y mantiene equilibrio. Pero mi abuelo lo que le llevó fue un burro. Un burro de verdad. El animal, una entonces el animal apoyaba. Okay. Entonces, eso fue, producto de ese esfuerzo, es que los hijos de mi abuelo Catarino Rivas lograron, ¿verdad?, en su mayoría, ¿verdad?, poder escribir y leer. Entonces, esos son digamos, los primeros grandes esfuerzos que se hicieron aquí. Pero vista la necesidad que la población crece y era necesario, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, tener acceso a la educación. Resbaladero era un lugar, ¿verdad?, inhóspito, ¿verdad?, de difícil acceso, ¿verdad?, hacia las zonas urbanas, y fue en ese momento en donde José Antonio Rivas, hermano de mi papá, también hijo de Catarino Rivas, ¿verdad?, él dijo, bueno, hay que construir una escuela. Esa fue la primera escuela que se construyó, y esta estaba ubicada exactamente donde ahora se ha construido una casa de 2 plantas, me parece que es de la familia Galdames. Sí, ahí pegado con la casa de Danilo Rivas. Exactamente. ¿Verdad? Ahí, sí, exactamente. cerca con el tío Calín Rivas, para que se identifique, ¿verdad? Es correcto. Ahí exactamente estaba ubicada la escuela. La primera escuela. La primera escuela. Entonces, ahí, a esa escuela, ahí desembocaba la calle que viene de toda la zona norte, en recta para allá. No era curva como está ahora que pasa por la Ceiba. Exactamente. Pasaba incluso detrás de la Ceiba, esta que todavía sigue con vida, y ojalá que no sigan votando más. Sí, sí, y allí se construyó esa escuela y se puso a la disposición, ¿verdad?, para que se le diera clase a los niños, pero además se hizo gestiones en aquel momento con el gobierno, con el Ministerio de Educación, y sí fueron asignando maestros, ¿verdad?, de esa manera como se viene desarrollando la cuestión esta. Sin embargo, mi tío dijo, bueno, voy a hacer esta escuela en su terreno, la pone a la disposición, pero en aquel momento como que no había mucha rigurosidad en la parte jurídica, ¿verdad? No dijo ni le hicieron decir yo voy a donar y aquí está la escritura, aquí está mi firma. No, siguió siendo de él, ¿verdad? Pero claro, las personas de repente cambian, ¿verdad? Entonces resulta de que mientras se daba clases ahí, el señor, mi tío, ¿verdad?, negoció el terreno y lo vendió con todo la escuela de la escuela. La vendió. Entonces, y claro, los compradores vienen a vivir ahí. Viene perdón, ya voy a recordar el nombre del señor esto. Y Paulino Acevedo. Okay. Don Paulino Acevedo y la niña Ignacia Besa. ¿Ve? Y ellos le compraron a mi tío ahí, y claro, es propiedad de ellos, y ellos tenían que hacer su casa, ¿verdad? Y vivir, tener su actividad de familia, etcétera, y también crear animalitos domésticos. Dentro de los animales domésticos habían patos, chupes, gallinas, ¿verdad?, y también cerdos. Resulta de que de repente ya no se entendía si era granja o era escuela la cuestión. ¿Verdad? O sea, hay que decir eso, pues, porque de esa realidad venimos. Entonces, en ese momento, ¿verdad?, más crítico de la situación, a quien le toca atender, ¿verdad?, a los niños en las clases, es la profesora Josefina Sánchez, que por cierto, ella al final se vino a casar con mi primo hermano, con Ladislao Rivas, hijo. Ok. La profesora Josefina Sánchez, ¿verdad?, preocupada por la situación, que no era insostenible continuar dando clases ahí, ¿verdad? Sí, claro, ella expresa sus molestias a padres de familia, pero claro, los padres de familia aquí, los terratenientes, eran los Rivas, ¿verdad? Entonces, y por suerte, ¿verdad?, Ladislao Rivas, ¿verdad?, termina siendo el suegro de ella. Y desde su condición, claro, de suegro, pero además destacar en Ladislao Rivas, ¿verdad?, el espíritu aquel, ¿verdad?, paternal,
que siempre mantuvo, no solamente con sus hermanos, sino que con todo, Con la comunidad. ¿verdad? Entonces dice él, bueno, entonces aquí hay que construir, ¿verdad? Hay que separar de allí. Se le apoyó el suegro a la Exactamente. escuela. Entonces viene el Aguinaldo Rivas, mi tío, ¿verdad? Y dijo, voy a donar, ¿verdad?, un terreno para que se construya la escuela que necesitamos, para dar las clases en condiciones dignas, decorosas. En esa parte de qué terreno donar, toda esta parte no era propiedad del Aguinaldo Rivas, era propiedad de Vicente Rivas, mi papá. Entonces, el tío Laislado le saca un convenio de mi papá en el sentido de que, Vicente, dame ese terreno, ¿verdad? Lo voy a donar para la escuela y a cambio te voy a dar otra faja de terreno. Otra faja de terreno. Sí, un cambio para que pueda. Es un cambio, ¿verdad? Sí, de hecho que se hizo. Y por cierto, la faja esa de terreno que mi tío Ladislao, ¿verdad?, dio a mi papá en cambio, eso es lo que ocupa prácticamente la ampliación de la calle esa adoquinada, que es la única parte que tenemos, ¿verdad?, con suficiente ancho. Entonces ese ancho se fue en esto, ¿verdad? Entonces resulta que al final mi tío Ladislao dona para la escuela, pero mi papá tuvo quedar parte donar, de la calle. exactamente. Bien, entonces es de esa manera cómo se construye, ¿verdad? Se obtiene, ¿verdad?, el terreno para la construcción de esta escuela. A petición, ¿verdad?, de, ¿cómo se llama?, de las personas aquí, padres de familia, se hace una gestión que fue encabezada por Camilo Catarino Rivas Cienfuegos, que era el primer nieto de mi abuelo Catarino, por eso su segundo nombre de Catarino, hijo de tío Carlos Rivas. Fue él quien gestionó, ¿verdad?, la construcción de esta escuela. Pero entonces yo creo que hay que poner las cosas ahí en su lugar, ¿verdad?, y guardar, ¿verdad?, la memoria, ¿verdad?, póstume pues para mi primo Camilo. Entonces fue gracias a la gestión que él hizo, es que se aprueba, ¿verdad?, el proyecto y bueno, aquí duró alrededor de ¿qué?, año y medio, 2 años, ¿verdad?, el periodo de la construcción. Costaba en aquel tiempo hacer llegar los materiales, o sea, hierro, cemento, arena, ¿verdad?, pero con esos costos, ¿verdad?, entonces aquí se logró construir, ¿verdad?, gracias a este esfuerzo, ¿verdad?, esta escuela. Y la escuela esta comenzó sus funciones, estamos hablando de 1961. 61, si podemos ver una plaquita que está por ahí, que está, que no está como muy legible, ¿verdad?, pero da fe que fue la administración municipal de Coatepeque, ¿verdad?, de entre 1958 al 60, ¿verdad?, quienes apoyaron, ¿verdad?, la obra, ¿verdad?, de la escuela. Perfecto, ahí se la puede estar viendo, creo que se alcanzó a ver ahí con la otra cámara, ¿no? Ok, correcto, interesante. Esta placa, perdón, ¿qué significaba? Es lo más denota ahí, ¿verdad?, la administración municipal, ¿verdad?, que fue la que se soportó, ¿verdad?, la aprobación y el financiamiento de la construcción. Fue el 14 de agosto de 1958 al 14 de agosto del 60. ¿Verdad? Yo vengo a recibir clases aquí en 1963. 63. A mi primer grado. Entonces de esta escuela estudió mucha gente, ¿verdad?, profesionales que han tenido mucho éxito, muchos profesionales, y hay que hablar de esto allá más adelante. Incluido, ¿verdad?, dentro de esas personas importantes, a Monseñor Miguel Ángel Morán Aquino. Que la inició también acá. Que aquí fue mi compañero de clase. Okay. Sí. ¿Cómo en qué año usted salió, que se acuerda usted de esta escuela, usted que estudió hasta el año que más o menos? En 1969, el mismo año de la guerra con Honduras. Okay. Ese año egresamos de esta escuelita, ¿verdad?, con muchos. Sí. Y luego que han venido otros muchos más. Como yo. Yo estudié aquí, yo creo que salí de esta escuela de 9º grado en el año 1988. Así que también tuve el gusto, el honor aquí, como mucho, que también nuestro aumento, que le va a traer muchos recuerdos. Y también aprovechando, también si alguien quiere colaborar también, porque veo que en esta escuela se necesita mucho
arreglos, se necesita mucha mano de obra, y sería importante también de que no lo olvidemos, ¿verdad? De que aquí estudiamos todo y que hay que aportar algo si se puede, así que bienvenido. El esfuerzo por la educación ha tenido también una ruta importante que hay que conocerla. Si en aquel momento, fíjese, cuando yo entré a esta escuela en 1963, entré a primer grado. Era la primera vez, el primer año que se daba el tercer grado. Antes, en aquella escuelita, Serafín, mi primo que ya murió, me decía, yo pasé 8 años que fue promovido para segundo grado. O sea, nadie podía estudiar más de segundo grado. Porque no había más. Entonces, más correcto, es con esta apertura donde ya se amplía, ¿verdad?, el marco, los programas de educación, ¿verdad?, que ya llegaron a la primaria, a sexto grado. Luego un esfuerzo, ¿verdad?, por traer aquí el plan básico. Sí. El plan básico, ya estamos hablando ya en estos tiempos modernos de séptimo, octavo, noveno. Pero importante, pues, porque ahorita estamos hablando no de la escuelita de Resbaladero, estamos hablando del complejo educativo del Cantón Resbaladero. General. Sí. Entonces, aquí ha habido desde 1990 y por ahí, no puedo precisar, ¿verdad?, el año, ¿verdad?, han habido sucesivas producciones de bachilleres. Y por cierto, muchos de ellos muy destacados. Exactamente, importante. ¿Algo más que quiera agregar para finalizar? Bueno, agregar también, ¿verdad?, de que igual, ¿verdad?, estas cosas han sido posibles gracias al empeño, el amor que la gente de Resbaladero le ha tenido a estas cosas y la han considerado como propiedad, ¿verdad? Entonces, y en donde si es patrimonio, ¿verdad?, de Resbaladero, ¿verdad?, en donde hay esfuerzos de muchas personas aquí, ¿verdad?, porque las cosas aquí no cayeron así del cielo, ¿verdad? Aquí ha habido trabajo, ha habido esfuerzo, ¿verdad?, de mucha gente, y esto hay que cuidarlo, pero también otra vez, ¿verdad?, vuelvo a decir lo que dijimos con respecto al agua potable, ¿verdad?, guardar y fomentar, hacer crecer esos niveles de solidaridad, ¿verdad?, con la gente, o sea, no acomodarnos. Si ya tenemos educación aquí, miren qué bonito nos acomodamos. Quiero aprovechar esta parte en el sentido, cuando yo estudié aquí, ¿verdad?, aquí estudiantes de Resbaladero éramos muy pocos. La mayoría eran cipotes que venían descalzos desde Esquipulas, desde Orellana, Los Llanitos, Valle Nuevo, San Felipe, ¿verdad? Desde allá se venía esa gente y era doble turno. Venían con sus cebaderitas, traían sus tortillitas y